Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos del cuento y de cómo se escribe un buen cuento. Yo he podido comprobar que son muchísimas las personas que en alguna oportunidad de su vida quisieran e incluso intentan escribir un cuento. Realmente terminan siendo muy pocas las personas que lo escriben. ¿Por qué será que tantas personas quieren escribir un cuento? Yo creo que es que el cuento lo llevamos en nuestros genes, porque desde tiempos inmemoriales, incluso antes de que inventáramos la escritura, ya las personas, los seres humanos, cuando se reunían, se relataban sus aventuras, los episodios de su vida, se contaban cuentos. A nosotros, nuestros padres, desde que tenemos uso de razón, nos leen y nos cuentan cuentos. Hoy en día, con aquello de la estimulación precoz, las madres leen cuentos a sus hijos estando en el vientre antes de nacer. La vida es un cuento. Cada quien tiene muchos cuentos que contar. De manera que el cuento es parte de nuestra vida. Y por eso es que yo creo que hay tanta gente que quisiera escribir uno. ¿Y por qué no ocurre eso? La gente termina no escribiendo el cuento, porque escribir un cuento no es fácil. Críticos y escritores coinciden en decir que escribir un cuento es más difícil que escribir una novela o un ensayo. Como subgénero literario es bastante difícil el cuento. Y la razón por la que es difícil es porque no basta tener inspiración, dedicación y ponerle el alma al esfuerzo de contar el cuento. Hay que conocer la técnica. Y la técnica se centra en no perder el hilo narrativo, es decir, no irse por las ramas. El cuento debe leerse de un solo tirón desde el principio hasta el final, claro, a menos que sea un cuento muy largo. ¿Qué es lo que pasa? Que al escribir el cuento solemos contaminarlo. Por ejemplo, si yo voy a escribir un cuento de un niño campesino que le gustan los caballos y se convierte en un buen jinete, en un jinete famoso internacionalmente, y resulta que en una carrera muy importante sufre un infarto en plena carrera, un infarto del corazón, se cae en la pista, los caballos que vienen atrás lo atropellan, lo pisan, el caballo continúa la carrera, pasa la meta, ganando la carrera con la silla vacía. Esa es una historia, eso es un cuento. Pero yo no puedo agregar en ningún momento en ese cuento que el jinete tenía una tía que vivía en París, que tocaba piano y lo quería mucho, porque esa es otra historia, esa es la historia de la tía del jinete que tocaba piano. Entonces, eso lo permite la novela, porque la novela es extensa, pero no el cuento, porque el cuento es intenso. Entonces, en el cuento no nos podemos desviar. Fíjense este siguiente ejemplo. La palabra cuenta y la palabra cuento, ambas vienen del verbo contar. La cuenta se lleva en números, el cuento se lleva en palabras. Si en una cuenta metemos un número que no pertenece a la cuenta, arruinamos la cuenta, no sirve la cuenta. Lo mismo ocurre con el cuento. Si metemos una palabra, una historia, una anécdota, un personaje que no pertenece al cuento, arruinamos el cuento. Esa rigidez es complicada porque cuando estamos escribiendo un cuento y le damos rienda suelta a nuestra imaginación y por razones estéticas decidimos dejar algo o porque nos parece muy ocurrente lo que hicimos, entonces lo dejamos y arruinamos el cuento. Tenemos que hacer una poda del cuento y reducirnos a una sola historia. Para explicarles un poquito lo de la técnica. La técnica, como repito, consiste en tomar al lector desde que empieza a leer el cuento hasta que lo termina. Y eso se logra de la siguiente manera. Cada cuento tiene tres etapas, ¿no? El inicio, el desarrollo y el final. Desde el inicio tenemos que capturar el interés del lector. Aquella frase que se solía usar y creo que todavía se usa en los cuentos infantiles de
había una vez, esa frase es maravillosa, porque todos nos preguntamos, ¿qué será lo que había una vez? Y comenzamos a leer. Pero hay que mantener ese interés a lo largo del desarrollo de la historia. El desarrollo, el tema, la trama, no es lo mismo tema que trama, no tiene que ser extraordinario y excepcional y una cosa novedosa. La realidad, la cotidiana, nuestra vida de cada día puede dar lugar a historias, a cuentos muy buenos. Lo importante es mantener el hilo. Había un escritor de cuentos muy famoso, uruguayo, de nombre Horacio Quiroga, que comparaba escribir un cuento con lanzar una flecha. Él decía que si la flecha, como una flecha que se separa 1 milímetro de su curso, así es un cuento que se separa de su historia. Ninguno de los dos da en el blanco. El final, mucha gente piensa que tiene que ser muy especial y que es lo más importante. No es así. Fíjense que hay escritores incluso que dejan el final de los cuentos abiertos para que los lectores saquen sus propias conclusiones. El final no tiene que ser algo insólito y sorpresivo, nada de eso. Lo que espera el lector es que al terminar de leer el cuento justifique el haberlo leído. Es decir, que nos haya entretenido y ojalá que haya despertado en nosotros una reflexión, haya provocado un pensamiento y una emoción que no tiene que ser de alegría. Hay cuentos muy tristes, cuentos muy crueles, que nos producen angustia, pero justificamos su lectura porque nos entretienen. Entonces, señores, escriban su cuento, comiencen por ahí, porque escribir es mucho más entretenido que leer. En un próximo episodio de Hablemos de Algo Distinto, vamos a hablar de la novela y especialmente de mi novela Con Amigos Como Tú. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.